Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en YouTube, donde desentrañamos los secretos, las emociones y esos momentos que nos dejan sin aliento. Hoy tenemos algo súper especial, algo que ha puesto a suspirar a muchísimos de ustedes, y créanme, a nosotros también. Vamos a hablar de un encuentro o una conexión, una chispa que sin duda, dejó una huella imborrable. Si están pensando bien, hablamos de ese momento en el que Demet Özdemir, nuestra querida protagonista, emocionó de una manera inolvidable a Can Yaman. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles que hicieron de este instante algo verdaderamente mágico. Y antes de empezar a desgranar esta historia que promete ser tan cautivadora como ellos, no olviden pulsar ese botón de suscripción y la campanita, para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Y es que ¿quién no ha sentido esa energía especial cuando dos personas comparten un mismo espacio, una misma mirada, y las palabras sobran porque la conexión lo dice todo? Pues bien, en el mundo de las estrellas turcas, esa química entre Demet Özdemir y Can Yaman es legendaria, ¿verdad? Hemos seguido sus pasos en la pantalla chica, hemos suspirado con sus interpretaciones en Erkencikus, y sabemos que hay una complicidad que traspasa la ficción. Pero hoy no vamos a hablar de un rodaje, sino de un momento real, palpable, un instante en el que las emociones se desbordaron y dejaron a Can Yaman, a nuestro galán, visiblemente conmovido. Imaginen la escena, tal vez un evento, una reunión casual, o incluso un reencontrarse después de un tiempo. La expectativa es alta, ¿no creen? ¿Qué hizo Demet para provocar esa reacción? ¿Fue una palabra, un gesto, una mirada cargada de significado? Vamos a viajar un poco en el tiempo, a recordar esa época dorada de Erkencikus. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja de moda, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su química era tan real, tan palpable, que los fans se enamoraron perdidamente de ellos como pareja en la serie, y muchos soñaban con que esa magia se extendiera más allá de las cámaras. Y aunque ambos han sido muy profesionales y han mantenido una relación de amistad respetuosa, siempre ha habido esa pregunta flotando en el aire: ¿qué tan profundo era realmente su vínculo? Los detalles que empiezan a circular ahora, esos pequeños fragmentos de información que logran escapar de los círculos cercanos, son los que nos permiten atisbar un poco más allá. Se habla de un evento, no tan público, quizás una reunión de amigos o un encuentro después de un tiempo considerable. El ambiente era relajado, pero siempre con la expectativa de verlos juntos, de sentir esa energía que tantas veces nos regalaron en la pantalla. Dicen las crónicas no oficiales, esos murmullos que llegan a nosotros, que Demet, con esa gracia que la caracteriza, hizo algo que tomó a Can completamente por sorpresa. No se trató de una declaración de amor explosiva ni de un gesto grandilocuente. Fue algo mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso. Algo que apeló directamente a su sensibilidad, a la persona que hay detrás del actor famoso. Imaginemos que se reencontraban después de un periodo en el que cada uno había seguido su camino profesional. Can con sus proyectos internacionales, su fama en ascenso, y Demet, consolidando su carrera con papeles cada vez más complejos y exitosos. Ambos han crecido, han madurado, han vivido experiencias que los han formado. Y en ese encuentro, quizás en medio de una conversación, Demet pudo haber recordado un momento específico de sus inicios, un desafío que superaron juntos en Erkencikus, o quizás un comentario sincero sobre lo mucho que ha admirado el camino que ha recorrido Can. Pensemos en la empatía. Demet es conocida por ser una persona sensible y detallista. Si ella hizo algo, seguramente fue porque percibió algo en Can, o porque quiso recordarle algo importante sobre sí mismo, sobre su valor, sobre el impacto que ha tenido. Quizás fue un cumplido que no esperaba, no un cumplido sobre su físico o su fama, sino sobre su esfuerzo, su dedicación, su evolución como artista. O tal vez, y esto es pura especulación, pero ¿y si le recordó algo de su pasado que le hizo sentirse profundamente apreciado? Algo que solo alguien que lo conoce bien, que ha compartido momentos íntimos de trabajo, podría saber y decir de una manera tan acertada. Can Yaman, a pesar de su imponente presencia y su carisma arrollador, ha mostrado en ocasiones su lado más vulnerable y sensible. Hemos visto cómo se emociona con la ovación del público, cómo agradece con profunda gratitud a sus seguidores, y cómo valora las relaciones personales. Por eso que Demet Özdemir haya logrado emocionarlo de tal manera no es algo que deba tomarse a la ligera. Significa que hubo una conexión genuina, una comprensión mutua que trascendió las cámaras y los guiones. Los detalles que llegan son vagos, pero precisamente esa vaguedad alimenta la imaginación y nos permite construir.
Ir escenarios. Se dice que fue un momento íntimo rodeado de amigos cercanos, donde las máscaras sociales caen y se revela la verdadera conexión humana. Dicen que la reacción de Can fue de sorpresa inicial, seguida de una profunda emoción. Que sus ojos se llenaron de una luz especial, esa que se enciende cuando el corazón habla. Que quizás se quedó en silencio por un instante procesando las palabras o el gesto de Demet, para luego devolverle una mirada de agradecimiento y ternura que lo dijo todo. Imaginemos la escena, un brindis por algún logro, una cena informal. Demet quizás con una copa en la mano, dirigiendo unas palabras a Can. No un discurso largo sino algo conciso, lleno de sinceridad. Can, quiero decirte algo. Recuerdo cuando empezamos en Erkencicus, ambos éramos jóvenes, con tantos sueños, y mira hasta dónde hemos llegado. Admiro mucho tu fuerza, tu perseverancia, cómo has sabido manejar todo el éxito sin perder esa esencia tuya. Y hoy, verte así, tan realizado, me llena de alegría. Algo así, ¿no creen? O tal vez fue un gesto más personal. Un pequeño obsequio que tenía un significado especial, algo relacionado con un recuerdo compartido. Lo importante es que, más allá de los detalles específicos que aún no conocemos, el impacto fue innegable. Demet Özdemir, con su inteligencia emocional y su capacidad de conexión, logró tocar una fibra sensible en Can Yaman. Y eso, amigos, es lo que hace a estas historias tan fascinantes. No se trata solo de la fama o el éxito, sino de la autenticidad de las relaciones humanas, incluso entre las personalidades más mediáticas. La emoción de Can Yaman pudo manifestarse de muchas formas. Quizás fue una sonrisa que se dibujó lentamente en su rostro, una sonrisa que venía desde el alma. Tal vez fue un ligero temblor en la voz al responder, o un abrazo sincero y prolongado que decía más que 1000 palabras. Es probable que haya mirado a Demet con esa intensidad que tanto nos gusta, y en sus ojos, por un breve instante, hayamos podido ver reflejada la gratitud, el aprecio y quizás hasta un poco de nostalgia por esos tiempos que compartieron. Este tipo de momentos nos recuerdan que detrás de las cámaras, de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sentimientos profundos, capaces de conmoverse, de emocionarse y de valorar las conexiones genuinas. Demet Özdemir demostró una vez más su gran calidad humana y su capacidad para generar vínculos significativos. Y Can Yaman, al mostrarse receptivo y emocionado, nos regaló una imagen de él que va más allá del galán de telenovela, mostrándonos su lado más vulnerable y humano. La repercusión de este evento, aunque no haya sido un escándalo mediático, se ha sentido en el fandom. Los seguidores de ambos artistas, que los quieren y admiran, se alegran cuando ven que la buena relación entre ellos se mantiene y que existen momentos de genuina conexión. Es como si se confirmara esa magia que vieron en pantalla, pero trasladada a la vida real, de una manera más madura y sincera. En resumen, este momento en el que Demet Özdemir emocionó a Can Yaman fue un recordatorio poderoso de la importancia de la conexión humana, de la empatía y de los gestos sinceros. Demostró que incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones basadas en el respeto, la admiración y la autenticidad son las que realmente perduran y dejan una huella imborrable. Pero ¿cómo podemos profundizar aún más en esta narrativa? Pensemos en el contexto. Erkencicus no fue solo una serie para ellos, fue un punto de inflexión en sus carreras, un proyecto que los catapultó a la fama internacional y que, sin duda, los unió de una manera muy especial. Compartieron largas jornadas de rodaje, momentos de risas y también de estrés, construyendo no solo personajes, sino también una relación laboral muy estrecha que para muchos parecía tener visos de algo más. Es natural que al verse de nuevo afloren recuerdos y sentimientos. Imaginemos que el encuentro tuvo lugar en Turquía, quizás en una celebración íntima de algún colega en común, o en una reunión de fin de año. Can, recién llegado de algún proyecto internacional, y Demet, consolidando su estatus de estrella en su país. La expectación de los presentes al verlos coincidir debió ser palpable. Y en medio de ese murmullo, Demet, con su inteligencia social y su calidez innata, habría sabido cómo romper el hielo y crear un momento significativo. Podríamos especular con que Demet, al observar a Can, tal vez notó algo en su semblante, una cierta melancolía, o quizás un sentimiento de gratitud por el camino recorrido. Y en lugar de ser superficial, como muchas interacciones en el mundo del espectáculo, ella habría optado por un enfoque más profundo. Tal vez le dijo algo como: Can, es increíble verte aquí. Recuerdo cuando filmábamos esas escenas tan intensas, y mira hasta dónde hemos llegado.
Has trabajado incansablemente, has superado todos los obstáculos, y de verdad que admiro tu perseverancia. Me siento muy orgullosa de haber sido parte de tus inicios. O quizás, y esto es solo una idea que se me ocurre, Demet le habría recordado alguna anécdota divertida o conmovedora de aquellos tiempos, algo que solo ellos dos compartirían, y que le hiciera a Khan revivir la inocencia y la camaradería que compartieron. Un recuerdo que lo sacara de su presente estelar y lo conectara con sus raíces, con la humildad de sus comienzos. Podría haber sido algo tan simple como: ¿te acuerdas cuando nos perdimos buscando esa locación y terminamos comiendo kebabs callejeros? ¡Qué locura! Pero qué bien lo pasamos. La reacción de Khan, al ser confrontado con estas palabras o recuerdos, habría sido de profunda emoción. No se trata solo de un cumplido sobre su éxito, sino de un reconocimiento a su persona, a su trayectoria, a sus esfuerzos. Es la validación de alguien que estuvo allí desde el principio, que fue testigo de su evolución. Y eso, para cualquier persona, es tremendamente valioso. Hemos visto a Khan Yaman en entrevistas y siempre se muestra agradecido, conmovido por el apoyo de sus fans y por las oportunidades que la vida le ha brindado. Su humanidad es evidente. Por eso, no es de extrañar que un gesto o unas palabras de alguien tan especial como Demet Özdemir, con quien compartió una etapa tan importante de su vida, pudiera impactarlo de esa manera. Piensen en la presión de ser una figura pública. Constantemente se está expuesto al escrutinio, a las críticas, a las expectativas. En ese contexto, un momento de conexión genuina, de ser visto y comprendido en un nivel más profundo, es oro puro. Demet, al ser una actriz que también conoce las complejidades de la industria, probablemente supo cómo ofrecerle ese bálsamo, esa conexión humana tan necesaria. La huella imborrable de la que hablamos podría manifestarse en una mirada prolongada, en un leve rubor en sus mejillas, o en una sonrisa que ilumina todo su rostro. Podría haber habido un silencio cargado de significado, donde las palabras no eran necesarias, y solo el entendimiento mutuo bastaba. Y quizás al final, un apretón de manos firme o un abrazo sincero, sellando ese momento de conexión. Este tipo de eventos, aunque no se conviertan en noticias de primera plana, son los que alimentan la mística de las relaciones entre celebridades. Los fans, que han invertido tiempo y emociones en seguir sus carreras, anhelan ver esa autenticidad, esa calidez humana. Y cuando se produce un momento así, la alegría y la emoción se contagian. La industria del entretenimiento puede ser un torbellino de eventos, de viajes, de compromisos. Mantener relaciones significativas en medio de todo eso es un desafío. Por eso, un reencuentro como este, donde se reconoce y se valora la conexión compartida, es un testimonio de la importancia de los lazos humanos auténticos. Es posible que Demet, al igual que Khan, haya sentido una profunda gratitud por los momentos compartidos en Erkencikus. Tal vez ella también quería expresarle cuánto valoró su profesionalismo, su dedicación y la energía que aportaba al set. Un intercambio de agradecimiento y admiración mutua, que resonó profundamente en Khan. En definitiva, este evento, aunque los detalles sean escasos, nos habla de la empatía, del reconocimiento y de la capacidad de las personas para conmoverse y emocionarse, incluso en el epicentro de la fama. Demet Özdemir, con su sensibilidad y su inteligencia emocional, logró tocar una fibra sensible en Khan Yaman, recordándole quizás quién es el más allá de los personajes y los flashes. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con esta historia que nos ha emocionado tanto como creemos que emocionó a nuestros protagonistas. Hemos explorado los posibles escenarios, hemos sentido la energía de esa conexión y hemos reafirmado la admiración que sentimos por Demet y Khan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que hizo Demet para lograr esa emoción en Khan? ¿Se imaginan ese momento? Dejen todos sus pensamientos, sus especulaciones y sus reacciones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a nosotros prepararlo, no olviden darle ese gran me gusta que tanto nos anima. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que aman las historias de estas estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y momentos especiales. Nos vemos en el próximo vídeo con más emociones y más sorpresas. Gracias por acompañarnos.